Sesión ordinaria de la segunda sala del Tribunal Constitucional. Martes, 16 de noviembre de 2021. Alegatos de admisibilidad, rol 12.076. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 184, inciso primero, y 495, número 3, del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leighton. Gracias, señora presidenta. Certifico que se encuentra sesionando por vía remota la segunda sala del Tribunal Constitucional con integración de su presidenta, ministra señora Abraham, de sus ministros señores García y Pozo, de la ministra señora Silva y del ministro suplente señor Jaramillo. En causa rol 12.076, por resolución que rola las fojas 207 del expediente de autos, fueron convocadas las partes a alegar respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de este nivel presentado el 13 de octubre por Empresa de Transportes Rurales, y que se impugnan dos disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. Estas son los artículos 184, inciso primero, y 495 en su numeral tercero, respecto de las partes que vienen a ser requeridas de inaplicabilidad. Precisamente son las que se detallarán a continuación. En cuanto al cumplimiento procesal de estos requisitos, a juicio de la actora en su libelo, estos se cumplen conforme las exigencias del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal. Así, primero, contextualizando los antecedentes de hecho de la gestión pendiente invocada, refiere la actora que esta consiste en una causa laboral que se sustancia ante el segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en que fue demandada en procedimiento de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. En dicho proceso, expone la requirente, se dictó sentencia definitiva en que fue acogida a la denuncia presentada en su contra y se le ordenó por el tribunal cumplir con una serie de medidas que también son enunciadas en la sentencia, transcrita en el requerimiento. Dado lo anterior, interpuso un recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que se encuentra en esta fecha pendiente de resolución y fallo. Expone la requirente que en esta acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales se solicitaban diversas cuestiones relacionadas con la normativa adoptada por la requirente sobre asistentes o auxiliares de buses, estimándose que esta importaría infracción a los derechos fundamentales de estos últimos. Y estas medidas consistirían en la eliminación del cargo de asistente a bordo en todos los trayectos y desarrollar también los servicios superiores a 16 horas de duración con 3 conductores a bordo durante todo el trayecto. En el fondo indica, su parte solicitó fueran desestimadas las alegaciones, conforme lo expuso la parte demandante, referida a vulneración a los derechos fundamentales por su parte. Indica la requirente que la operación sin asistentes a bordo se ajustaba al ordenamiento jurídico y que esa medida no importa así una infracción legal o contractual, en tanto el Código del Trabajo, la Ley de Tránsito, el Reglamento de los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, ni tampoco ninguna otra norma de fuente legal o reglamentaria contiene disposiciones que obligue a empresas de transporte interurbano de pasajeros a prestar sus servicios y desarrollar su actividad con la presencia de un asistente a bordo del bus. De igual modo, indica la requirente, señaló al momento de exponer lo pertinente en la causa laboral que la eliminación del cargo de asistente como parte de la tripulación del bus se tomó de la mano con otras medidas tendientes no solo a cubrir las labores de estos trabajadores, sino que también para resguardar a los mismos conductores. Añade que en lo referente a la segunda cuestión discutida, esto es la eliminación del sistema de posta en los trayectos superiores a 16 horas de duración, su parte negó que esta medida pudiera significar una afectación a la integridad físico-psíquica de los asistentes y de los conductores respecto de su eliminación y consecuente obligación de que los 3 conductores estuvieran durante todo el viaje al interior del bus. Argumentó que no importaba una vulneración de ningún tipo a la integridad físico-psíquica, dado que ese tercer conductor, señala a la requirente, cuando no va descansando en la litera, si lo expone en su requerimiento, va descansando en un asiento tipo cama, cómodo y en un sector del interior de la cabina, lugar al que no tienen libre acceso los pasajeros. Además, con esa forma de organizar el trabajo, en los servicios que tienen una duración superior a 16 horas, indica la requirente de inaplicabilidad, se cumple con ello con las disposiciones que en materia de conducción y descanso se contempla en el artículo 25 del Código del Trabajo, con lo que se asegura, indica la requirente de inaplicabilidad, tiempos de descanso superiores a los mínimos legales e incluso, añade la requirente, asegurando mayores tiempos de descanso que en el sistema de posta. No obstante todas estas argumentaciones, refiere la requirente, fue acogida la acción de tutela deducida en su contra y se concluyó por el tribunal que habría indicios de vulneración de derechos
ordenándose la adopción de una serie de medidas que indicadas hojas 8 del requerimiento no están establecidas en la ley y que son de la esencia del diseño y administración de una compañía. Y por ello fue que, como se señaló precedentemente, recurrió de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Santiago y lo que constituye la gestión pendiente invocada. Ahora bien, en cuanto al conflicto y la plausibilidad de la alegación en sede de la inaplicabilidad, a focas 25 y siguientes, la requirente señala que el conflicto constitucional se encuentra plausiblemente fundado. Expone a focas 27 que son infringidos de forma concreta por la aplicación de estas disposiciones del Código del Trabajo los principios, en primer término, de tipicidad y proporcionalidad conforme a la exigencia del artículo 19, número 3, inciso 9 de la Constitución, en tanto no solo en ninguna de las normas legales impugnadas se establece de forma precisa y determinada que medidas específicas pueden tomarse o adoptarse en la sentencia de término, en caso de que sea acogida la denuncia, sino que tampoco se establecen en la ley parámetros objetivos, verificables y predecibles acerca de aquello. No se establece, indica la requiriente, siquiera una graduación u orden de las medidas que la sentencia puede adoptar. Y esto atenta gravemente contra el principio de tipicidad en cuanto ninguna de estas disposiciones impugnadas de inaplicabilidad determina qué medidas pueden adoptarse y cuáles serían sus parámetros objetivos predecibles de manera de otorgar seguridad o certeza jurídica, por lo que se infringe así el principio también de proporcionalidad por cuanto ninguna de estas normas contiene límites, criterios objetivos, verificables, predecibles en sus consecuencias jurídicas, lo que indica la requirente evidentemente alberga la posibilidad de decisiones arbitrarias y de incertezas jurídicas. También, alegando en sede del fundamento razonable del conflicto constitucional planteado, agrega alegación referida a infracción a las libertades de trabajo y de empresa, que se contemplan en los numerales 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución. Refiere la requirente de inaplicabilidad que estas obligaciones que imponen las normas cuestionadas del Código del Trabajo son determinadas sin parámetro objetivo alguno por el legislador al juez a través de una fuente que no está reconocida en la Constitución, lo que implica así inmiscuirse en la libertad de contratar de la empresa, con lo que se infringe en necesaria consecuencia la libertad económica que se asegura en el numeral 21 del artículo 19, en tanto la fuente que regula el libre ejercicio de la actividad económica se encontraría en una sentencia judicial, dada la amplitud de estas disposiciones que permiten esta cuestión. Finalmente, también alegando el fundamento plausible, alega la existencia de una vulneración a la igualdad ante la ley y a la igualdad económica, en cuanto será la única empresa que debe cumplir con estas medidas ordenadas por la sentencia, sujeta entonces a una alteración de las reglas de igualdad ante la ley y que deben sujetarse los diversos agentes económicos. En consecuencia, solicita en esta fase procesal, dado el cumplimiento a su respecto, señala de los requisitos negativos previstos en el artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional que se declare en esta fase la admisibilidad del requerimiento. Admitido a trámite este libelo y otorgándose traslado a las demás partes de la gestión invocada, rola presentación a fojas 180 del 30 de octubre del presente año del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Turbus, solicitando la declaración de inadmisibilidad del requerimiento presentado en estos autos constitucionales. Parte precisando la parte requerida que la gestión pendiente está configurada por un recurso de nulidad laboral sometido ante un juez de fondo que dentro de las competencias otorgadas por el legislador de dicho efecto, conocerá y resolverá sobre las supuestas infracciones a derechos fundamentales cometidas por el sentenciador de grado de su fallo. Cuestión relevante, precisa la requerida foja 182, dada la coincidencia manifiesta que se encontraría entre, por una parte, la petitoria de la requirente en sede de nulidad ante la Corte de Apelaciones, que es la gestión pendiente invocada en estos autos, y la petitoria que se esgrime ante esta magistratura a través del requerimiento de inaplicabilidad presentado. Añade la requerida que, analizado este requerimiento, este no cumple con los requisitos para ser declarado admisible. Esta acción acota no está razonablemente fundada, por lo que confluye la causal que se prevé en el numeral sexto del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional, por lo que adolece este requerimiento expone de falta de fundamento plausible. Señala en primer término, alegando esta causal, que el problema jurídico que viene a ser sometido a esta magistratura es uno de mera legalidad en relación con el estatuto laboral, el estatuto legal aplicable a la resolución de la gestión pendiente, por lo que este debiera ser así declarado inadmisible. El elemento esencial del conflicto expone, radica en determinar si la jurisdicción del juez del trabajo fue adecuada en cuanto interpretó
correctamente las normas aplicables al caso concreto y también en determinar si las medidas adoptadas por el Tribunal de Letras del Trabajo en su sentencia definitiva y establecidas en la preceptiva requerida de inaplicabilidad vulneran o no garantías constitucionalmente consagradas de la actora en la gestión pendiente. En dicho sentido, se precisa o se plantea que el tribunal había interpretado mal la potencialidad o alcance de las vulneraciones de derechos fundamentales, exigiendo que aquellas fueran concretas y acusando que en este caso serían simplemente eventuales. Indica que a su juicio este reconocimiento es expreso, indiscutible y claro. El asunto controvertido, en tanto el juez laboral habría aplicado mal las normas, entre las cuales se encontraría el precepto legal supuestamente decisivo, que sería, en primer término, una parte del artículo 184 del Código del Trabajo, refiere o concierne a un asunto de incorrecta interpretación y aplicación de normas y sin pronunciarse sobre si esa posición es correcta o no, al no ser esta la sede pertinente para discutir aquello. Así indica o concluye en esta parte de la alegación la requerida que resultaría incontrovertible que el asunto que se pretende ventilar ante esta magistratura en sede constitucional ha sido reconocido como un problema de interpretación y por consiguiente es que confluye la causal de inadmisibilidad ya señalada, falta de fundamento plausible. En este mismo sentido, y analizando también esta causal, indica que carece del fundamento plausible por cuanto, en virtud de la gestión pendiente y la naturaleza procesal que ésta contempla, el legislador habría otorgado competencias y atribuciones suficientes para que sean las cortes de apelaciones las que puedan conocer sobre eventuales infracciones a los derechos fundamentales respecto de la sentencia definitiva laboral. Así, en este caso concreto, es la Corte de Apelaciones de Santiago la que se encuentra facultada para resolver la cuestión debatida mediante el recurso de nulidad que fue interpuesto por la requerente de conformidad con lo previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo. Las anteriores alegaciones, por tanto, a juicio de la requerida, permiten concluir que confluye en la especie la causal del artículo 84 numeral sexta de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal y solicita en consecuencia en su petitoria que sea declarado inadmisible el requerimiento. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Con la requerente, que hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Francisco Blavi. Muchas gracias. Con su autorización y la de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la requerente Turbus, empresa de transportes rurales S.p.A., solicitando que el requerimiento de inaplicabilidad se declare admisible y que se decrete la suspensión de los términos solicitados bajo Jaume. De entrada, es importante definir el foco de la discusión. La acción de inaplicabilidad efectivamente se da en el marco de un juicio de tutela laboral, que ahora está en sede nulidad de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y como se explicó en la relación, el objeto del requerimiento es que se declare inaplicable el artículo 495 número 3 y el inciso primero del artículo 184, ambos del Código del Trabajo, porque en ese juicio laboral en particular producen el efecto inconstitucional de otorgar al juez la potestad de obligar a Turbus a adoptar medidas organizacionales en abierta infracción a las garantías del artículo 19 número 3, número 16, 21, 2 y 22 de la Constitución. Precisamente por eso, Turbus recurre a la justicia constitucional. Y ahora, en esta oportunidad en que se discute sobre la admisibilidad del requerimiento, debemos analizar las exigencias que establece la Constitución y, por supuesto, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, pero nótese, no como quiere el sindicato, sino que aplicando el test que corresponde para pasar esta primera etapa procesal, ni más ni menos. En palabras de este excelentísimo tribunal, la admisibilidad es un análisis de posibilidad atenuado que se debe inspirar al principio pro requirente. Y por lo mismo, bajo ese preciso y delimitado estándar, es que se hace necesario referirse a la única exigencia que ha sido controvertida en términos genéricos por el sindicato, que es el fundamento de la solicitud. Y entremos al análisis concreto. En primer lugar, el requerimiento sí tiene fundamento plausible y no cabe duda de que se encuentra razonablemente fundado bajo el criterio consistente que por más de 10 años ha definido la jurisprudencia constitucional. En el requerimiento de Turbus se explica cómo se configura un conflicto entre las garantías del artículo 19 número 3, 16, 21, 12 y 22 de la Constitución, por una parte, y los artículos 184, inciso primero, y 495, número 3 del Código del Trabajo, por la otra. Ahí se detalló cómo, en este caso concreto, las normas impugnadas producen un efecto inconstitucional. Y veámoslo brevemente. Es un hecho que la simple lectura de los artículos 495 y 184 se advierte que ninguna de esas normas establece un parámetro objetivo, preciso, verificable y determinado
respecto de posibles medidas que podría adoptar el juez laboral en caso que se acogiera la denuncia de tutela. En el requerimiento se explicó que en este caso concreto esa situación genera un efecto inconstitucional. Específicamente una infracción del artículo 19, número 3, 16, 21, 2 y 22, porque esas normas dejan entregado por completo el criterio subjetivo del juez, la aplicación de medidas que pueden ser decretadas a su arbitrio, o digámoslo derechamente al capricho, sin señalar bases precisas y determinadas, porque la verdad las cosas es que la ley guarda absoluto silencio. Entonces, las medidas que pueden imponerse en este caso, en razón de las normas de los artículos 184, inciso primero, y 495, número 3, infringen los principios de tipicidad y proporcionalidad, como se explicó en el requerimiento, y también se explicó cómo infringirían la libertad de trabajo y la libertad de empresa desde que permiten decretar medidas u órdenes que afectan la libertad de contratar turbú. Se citó abundante doctrina y jurisprudencia de este excelentísimo tribunal que sustenta la posición de turbú. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que Turbú esté imposibilitado de adoptar políticas organizacionales que protejan más eficazmente la seguridad de sus trabajadores? Y que por el contrario, en razón de la aplicación de una norma abierta, pueda ser obligado a adoptar medidas definidas sin un criterio fáctico, técnico, ni siquiera temporal. O sea, ¿por cuánto tiempo estaría obligado Turbú a tener un sistema que en lo hecho es más inseguro? Solo porque el sindicato en realidad está persiguiendo otros fines con su demanda laboral. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el próximo año se aplicara un mecanismo que otorgue más seguridad en la conducción? Como lo hemos visto, por ejemplo, hoy por hoy con Tesla. O el 2030 o el 2040 se inventa una nueva tecnología, incluso más segura. Las medidas que puede adoptar el juez, en este caso concreto, Turbús, en razón del artículo 184, inciso primero, y 495, número 3, ¿son pétreas? O sea, sería inaudito. Pero volviendo al fundamento plausible, que es lo que se controvierte, ¿cómo se permite al sindicato alegar que no existe fundamento? Si en el requerimiento también se explicó en detalle que se infringe la Constitución cuando se habilita al juez a regular la actividad económica como si fuese el legislador o el órgano administrativo más capacitado técnicamente. Y además se explicó que la aplicación de las normas impugnadas infringe el principio de igualdad, porque permiten que el juez disponga de medidas solo para Turbús, mientras que otras empresas, sus competidores, podrían seguir adoptando políticas según mejor lo estimen conveniente. Es clarísimo que el requerimiento cumple ampliamente con el nivel de fundamentación exigido en esta etapa de admisibilidad, porque se explica circunstanciadamente la aptitud del artículo 184, inciso primero, y el artículo 495, número 3, para infringir la Constitución en este caso concreto. Precisado lo anterior, en segundo lugar me gustaría explicar por qué es incorrecto lo que alegó el sindicato en su escrito del 30 de octubre, y que probablemente escucharemos de nuevo en unos minutos. En concreto, ahí se sostuvo que el requerimiento supuestamente plantearía un conflicto de legalidad o meramente interpretativo. Pero ya expliqué, aquí se reclamaba por la forma concreta en que los artículos 184 y 495 vulneran las garantías constitucionales del artículo 19, número 3, 16, 21, 2 y 22. Lo invito a revisar el requerimiento en la segunda parte, bajo los números 1.3, 2.3 y 3.2, donde se advierte que en ningún caso se ha planteado un análisis de legalidad, de interpretación sobre el sentido y el alcance de las normas. También se equivoca el sindicato al alegar que la petición del recurso de nulidad coincidiría con la extracción constitucional, porque ante la Corte de Apelaciones se impugna una sentencia. En cambio, aquí se solicita una declaración de inaplicabilidad. El objeto pedido es, por supuesto, diametralmente distinto, y la causa de pedir también. El llamado recurso de nulidad laboral tiene por objeto denunciar infracciones cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia se hubiesen vulnerado garantías constitucionales o si se dictó el fallo con una infracción de ley que influya sustancialmente en lo dispositivo. En cambio, el objeto del requerimiento o acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, como su nombre lo indica, es solicitar la declaración de inaplicabilidad de una norma de carácter legal porque en el caso concreto su aplicación produce un efecto inconstitucional. Entonces, nada impide que en un mismo juicio pueda deducirse un recurso de nulidad y también una acción de inaplicabilidad, porque un juez laboral puede dictar una sentencia con infracción de ley o vulneración de derechos fundamentales, la nulidad laboral, pero autorizado por normas que a su vez sean objeto de un requerimiento.
requerimiento, en el que se cuestionan los efectos inconstitucionales que conlleva la aplicación de esas normas en un caso concreto. En ese segundo escenario, existe un conflicto constitucional de inaplicabilidad que no es de competencia del fondo, sino que es de resorte y competencia de este excelentísimo tribunal. El sindicato, al final del día, pretende limitar la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Pero conceptualmente o procesalmente, el argumento es errado, y en el caso específico, en realidad ese error es manifiesto. Creo que el sindicato leyó mal el requerimiento. Aquí no hay una superposición, ni ningún reconocimiento de Turbus, como se indica, por ejemplo, en la página 12 de su escrito. En el recurso de nulidad laboral se planteó que la sentencia incurrió en un vicio porque cualquier vulneración de los derechos de los trabajadores debe ser real y no hipotética o eventual. Se pide la nulidad del fallo, pero nunca se ha levantado la misma discusión que aquí sobre la constitucionalidad de las normas que autorizan al laboral para decretar medidas sin parámetro alguno. Esa afirmación del sindicato es incorrecta y vulnera la buena fe procesal. Y por lo mismo, tampoco es correcto lo que alega el sindicato en el sentido que la Ilustrísima Corte de Apelaciones podría disponer exactamente lo mismo que este excelentísimo tribunal como si tuvieran igual competencia. El sindicato plantea que las Cortes de Apelaciones pueden conocer sobre infracciones a los derechos fundamentales cometidas en la sentencia laboral. Sin embargo, esa atribución en ningún caso podría privar a esta magistratura de su potestad, competencia, para declarar inaplicable una ley en un caso concreto. Todos los tribunales de justicia podrían aplicar la Constitución, especialmente en virtud del artículo 6. Pero solo uno, este excelentísimo tribunal, puede declarar inaplicable una norma de carácter legal para un caso específico. No hay, o uno esperaría que no debiese existir, una discusión al respecto. Y aquí insisto, no se formula un reproche a la sentencia laboral ni al juez, sino que se discute sobre la constitucionalidad de la aplicación de las normas impugnadas al caso concreto. En conclusión, la posición del sindicato debe rechazarse y por lo mismo respetuosamente solicito a este excelentísimo tribunal que se declare admisible el requerimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Turbus, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Antonio Rubilar. Muchas gracias, presidenta. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, con la venia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, mi nombre es Antonio Rubilar, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa Turbus, solicitando en definitiva se declare inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la requirente respecto de los artículos 495, número tercero, y el inciso primero del artículo 184, por cuanto el requerimiento no cumple con los requisitos previstos en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo Tribunal Constitucional, en tanto concretamente le falta el requisito contemplado en el artículo 84, número 6, esto es de carecer de fundamento plausible. Y me voy a desordenar un poco en el alegato porque quisiera hacerme cargo de algunas cosas antes de proceder propiamente tal a la alegación, en el sentido que aquí obviamente el abogado de la contraparte tiene que hacer una defensa de su caso de fondo, a pesar de que aquí lo que se está discutiendo es justamente un problema de admisibilidad del requerimiento. Y cuando uno escucha a la empresa, en el fondo, y al abogado de la contraparte, uno se da cuenta, en primer lugar, que los vicios que tiene este requerimiento de inaplicabilidad son manifiestos. En primer lugar, es claro que la petición que se le hace al tribunal, en este caso a la Ilustrísima Corte de Apelaciones, es precisamente que se deje sin efecto el fallo de primera instancia, entre otras cosas, justamente por una interpretación equivocada del artículo 184, es decir, una aplicación exorbitante, si se quiere, de lo que establece el artículo 184 y las medidas que se pueden, establecer a partir de ese artículo. Pero además, tengo que discrepar de lo que ha dicho el abogado, en tanto acá evidentemente lo que él está tratando de plantear y lo que la empresa está tratando de plantear en definitiva es un problema de constitucionalidad en abstracto. Esto no es un problema del caso concreto, es que la conjunción de las normas en abstracto, según lo señala el propio abogado,
no quiero poner palabras en su boca, sino que simplemente que en abstracto la tutela laboral, la judicatura laboral tiene la posibilidad de ir muy lejos. En abstracto, en cualquier caso, no en este caso, en abstracto. Y el hecho de que sea en abstracto, de que sea un reproche en abstracto, más allá de que, digamos, el papel aguanta todo y por lo tanto yo puedo decir que es en concreto, pero sigue siendo en abstracto, evidentemente, en este caso en particular, hacen que el requerimiento carezca de fundamento plausible, según lo ha dicho la propia jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Entonces, volviendo un poco al orden de cómo nosotros planteamos el escrito del 30 de octubre, en primer lugar, esto se trata de una cuestión de mera legalidad, porque la verdad es que lo que se está discutiendo ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones es justamente si la jueza o si el juez laboral falló bien o falló mal, si interpretó correctamente la conjunción de los distintos artículos que le permiten de alguna manera dictar un veredicto. Y ese reconocimiento es explícito por parte del requirente, y si me permiten brevemente citar lo que dice el requirente en el fondo en su reclamo, en su requerimiento de nulidad, dice: en suma, si se hubiera hecho una correcta interpretación y aplicación de las normas señaladas, el tribunal habría concluido que la demanda de tutela no podía ser acogida, por cuanto las medidas adoptadas por mi representada no generan ni han generado un hecho cierto concreto que lesione o tenga la aptitud de lesionar la integridad física de los trabajadores, que es un poco lo que está en discusión. Con lo cual nos lleva a otro defecto del requerimiento de inaplicabilidad, que es el problema de decisorialitis y un tema también de actos propios procesales. Si la requirente está diciendo en juicio de nulidad que el problema es un problema de interpretación, repugna, digamos, a sus propios actos propios, que después ante este excelentísimo Tribunal Constitucional sostenga que las normas, que esta conjunción de normas son decisorialitis. Y es importante detenerse en las normas que el requirente está buscando que se declaren inaplicables, porque en definitiva lo que se busca o lo que se, digamos, persigue, o el efecto institucional que tiene esto en la práctica, es que se cercena completamente la tutela laboral. El artículo que se solicita dejar sin efecto es el artículo 495 número 3. El artículo 495 número 3 del Código del Trabajo lo que contempla son la posibilidad del tribunal de dictar medidas. Es decir, para el requirente, en la práctica, la tutela laboral es un procedimiento declarativo en el que las medidas no debieran existir, porque la posibilidad de dictar medidas es inconstitucional o es inaplicable por inconstitucional. Y esto es súper importante y no es un tema de fondo, sino que es más bien un tema de fundamento plausible, como lo ha reconocido el propio tribunal, que es que aquí lo que se está reprochando en definitiva es que se está impugnando un sistema normativo completo. Es un criterio específico que este excelentísimo Tribunal Constitucional en el pasado ha reprochado y ha revisado en sede de inaplicabilidad, perdón, de admisibilidad. ¿Por qué? Porque el efecto concreto que tiene la, digamos, la declaración potencial de inaplicabilidad en el caso concreto es que el juez de la instancia, ¿cierto?, de la segunda instancia, cuando tenga que revisar la actuación del tribunal de primera instancia, no va a tener adentro de su catálogo la posibilidad que tenía ese juez de dictar medidas que corrigieran una vulneración de derechos fundamentales, que en definitiva es lo que se trata esto. Entonces, lo que hay acá es un verdadero reproche, una impugnación a un sistema, y por eso es que vuelvo a reiterar que aquí estamos en presencia de un reproche en abstracto. Cuando se dice que aquí estamos, que se está imponiendo una, digamos, medida de carácter desigual, que no le afecta a todas las empresas de la misma manera, o cuando se dice que aquí el tribunal de primera y de segunda instancia tendrían una competencia amplísima,
lo que se está reprochando en definitiva es un diseño institucional, y eso es inadmisible en sede del excelentísimo Tribunal Constitucional porque no tiene que ver con el caso concreto, en definitiva. Y una muy breve nota respecto a la amplitud y respecto al tema de si esto vulneraría o no vulneraría principios de proporcionalidad o cosas así. En general, excelentísimo tribunal, la posibilidad o la amplitud de las medidas que puede tomar un tribunal en materia de protección de derechos fundamentales es algo que está reconocido en la Constitución a propósito del artículo 20. En el recurso de protección, la misma competencia, por así decirlo, es amplísima. Y la razón por la que es amplísima no es arbitraria. Tiene que ver con que hay un abanico, hay un universo de vulneraciones a los derechos fundamentales que no admiten que ex ante, en el fondo, el legislador delinee o delimite cómo se va a abordar ese tipo de casuística, en definitiva. Y por lo tanto, los artículos que la requiriente reprocha son plenamente compatibles con la Constitución. Plenamente compatibles con la Constitución. En definitiva, excelentísimo tribunal, digamos, para resumir, reproche en abstracto, claramente, cuestión de mera legalidad, toda vez que el mismo requirente reconoce que el precepto, digamos, está siendo de alguna manera su interpretación discutida en la instancia, ¿cierto? Y, en definitiva, que acá hay un reproche en contra de un sistema normativo, en contra de la tutela laboral completa, por así decirlo, en contra de la posibilidad de dictar medidas en sede laboral. Y eso no es materia de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional. Y finalmente, una muy breve nota para concluir. Aquí estamos en presencia y de lo que se trata este caso en la práctica, ya que el abogado se tomó la libertad de hablar de la empresa, yo me tomo la libertad de hablar del sindicato. La trascendencia de lo que se está discutiendo en auto finalmente, y esto es muy relevante, es la integridad física y psíquica y la seguridad y la vida, no solo de los trabajadores de Turbus, de los clientes de Turbus, y por sobre todas las cosas, de las personas que transitan día a día en la calle, digamos, y que confían en que los choferes y el personal de Turbus va a tener el debido descanso. Eso es lo que se está discutiendo en el juicio. Esto no es un problema constitucional, esto es un problema laboral, de interpretación, y por lo tanto este requerimiento tiene necesariamente que ser declarado inadmisible. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, han terminado los alegatos de admisibilidad. Muchas gracias.